bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hermanos y amigos que nos escuchan a través de Radio Voz 106.3 de FM, muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. También les invitamos a que usted se acomode en su casa, tome papel, pluma y pueda anotar los teléfonos en cabina para que nos llame, nos mande sus comentarios, sus sugerencias al 5932-9128. 5932-9128 o también a través de la página de Facebook que es www.facebook.com/Radio Voz 106.3 o bien nos puede escribir a nuestro correo electrónico cienciasbiblicasmexico@hotmail.com y el teléfono de la Iglesia Ebenezer es el 5783-4191 5783-4191. Y bueno, pues les invitamos a que nos escuche desde ahorita, que son las 6:02 de la tarde hasta las 8 de la noche, hoy 10 de septiembre del 2016. Y pues bueno, les invitamos a que no se despeguen de la radio, del internet y que sigan con nosotros durante este tiempo. Sí, muy bien. Pues buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más estamos con ustedes para compartir enseñanzas de la palabra de Dios. Como todos nuestros hermanos y amigos que nos han venido escuchando a través de varias semanas, saben que nuestro perfil, nuestra visión de este programa es presentar las verdades de la palabra de Dios, de allí que le hemos puesto a este programa Tesoros de la Biblia. Hoy vamos a iniciar una serie de análisis sobre las sectas pseudo-cristianas, así que esto es un compromiso para que estemos juntos a través de la radio por varias semanas y podamos estudiar, podamos analizar a aquellos grupos que se llaman cristianos pero que no lo son. Vamos a hacer una diferencia bastante clara entre el cristianismo ortodoxo, el cristianismo bíblico, apostólico, histórico y aquellos credos o aquellos grupos que pretenden llamarse cristianos pero que no lo son. Hay una anécdota en la historia de México que quisiera yo mencionar a manera de introducción. Se habla que cuando Benito Juárez emitió la sentencia de muerte para Maximiliano, Mejía y Miramón, hubo personalidades que pidieron el indulto para Maximiliano. Entre estos personajes estuvo Víctor Hugo, el gran escritor. También Napoleón mismo mandó una carta a Juárez para pedir el perdón para Maximiliano. Lo mismo aconteció, me parece, con el gran Caruso, que también intercedió a favor de el llamado, ¿verdad?, emperador de México, Maximiliano. Sin embargo, en una ocasión que llegó directamente una mujer, de la que sí no recuerdo, pero usted puede investigarlo en el internet, también quiso interceder por este veredicto que Juárez había emitido. Y entonces Juárez le contesta: señora, yo no mato al hombre, sino la idea. Con esto Juárez estaba dando a entender que lo importante era, de alguna manera, poder desterrar esas ideas de que México tenía que ser pues gobernado por príncipes o por gobernantes extranjeros. Y cuando citamos esta anécdota de la historia, nosotros también queremos señalar que no atacamos a las personas en sí. Lo que estamos atacando en todo caso, o lo que vamos a argumentar, lo que vamos a cuestionar, son sus ideas, son precisamente sus doctrinas falsas que se han diseminado y que han logrado alcanzar a miles o millones de personas en el mundo, pero que a causa de esto van camino al infierno. Hay un teólogo muy importante que en su teología, él habla acerca de que el camino
que conduce a la perdición más que ninguno otro es el camino del error. Parece que fue el teólogo Hodge el que dijo estas palabras. Y es verdad, el diablo puede atacar de dos maneras. Una, a través de los pecados de la carne, y otra, a través de la falsa doctrina. Entonces, hoy vamos a iniciar esta serie de estudios. Espero que les interese, espero que estén con nosotros a partir de hoy, porque vamos a analizar a aquellas sectas que tienen más impacto, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y hoy vamos a comenzar con la secta pseudo-cristiana llamada los Testigos de Jehová. Nosotros le gustamos más en llamarles russellistas, es decir, los seguidores de Carlos Taze Russell. Entonces vamos a analizar algunas de sus doctrinas para ver si verdaderamente coincide con lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, pues Carlos Taze Russell nos da él mismo la pauta para poder conocer o para poder saber quién tiene la verdad y quién no, o qué profeta está hablando con la verdad y qué profeta no. Y él cita Deuteronomio 18, donde Dios nos dice que cualquiera profecía que hablare un profeta y no se cumpliere, entonces eso era una señal de que era un falso profeta, que no era un profeta enviado por Dios. Él dijo, los tres factores esenciales para establecer las credenciales de un profeta verdadero, tal como declaró Moisés, fueron: el profeta verdadero hablará en nombre de Jehová, sus predicciones se cumplirán y sus profecías promoverán la adoración verdadera. Y al leer este pasaje de Deuteronomio 18, notamos que el énfasis bíblico está en el segundo factor esencial: las predicciones se cumplirán. Vamos a ver si las predicciones de las cuales abundan entre las doctrinas de los testigos de Jehová han sido ciertas o no. Como es un tema muy largo, vamos a iniciar discutiendo acerca de la salvación. Ellos parece ser, como todo, bueno, no parece, sino que ellos afirman que la salvación no solamente la ganó Cristo para nosotros con su muerte en la cruz del Calvario, sino que tenemos que añadir también el esfuerzo, el trabajo de evangelizar de casa en casa o por las calles para poder completar de esta manera nuestra salvación, cuando en realidad la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, sino por gracia. El término en sí, secta, hoy pues en México está muy debatido, ya que puede tener una connotación peyorativa. Sin embargo, pues hay que pues aclarar que no usamos en el sentido peyorativo la palabra secta, sino en un sentido más técnico e histórico, ¿no? En el sentido técnico es por lo siguiente, porque el cristianismo en sí tiene una variedad denominacional, tiene una diversidad en ciertas visiones del cristianismo. Sin embargo, tiene doctrinas que son inamovibles para cualquier denominación cristiana, sea la que sea. Podemos tener ciertas diferencias en liturgia, en ciertos puntos de vista. Sin embargo, en cuestión de tener una fe común, reconocer a un Dios trino, por ejemplo, reconocer que el sacrificio en ese sentido de la salvación es suficiente, la fe en el Hijo de Dios, esto nos trae salvación. Esta es la fórmula de la salvación: creer en que Jesús murió por nuestros pecados, murió para salvarnos. Eso es la fe, la suficiente fórmula que nos plantea la Biblia. Creer en el Espíritu Santo como una persona, es decir, son conceptos de los cuales compartimos todas prácticamente las denominaciones cristianas, ya sea históricas,
ya sea modernas, compartimos estos conceptos. Ahora, ¿qué pasa en el asunto de los grupos paralelos al cristianismo? Estas doctrinas que han sido comunes desde el nacimiento del cristianismo hasta en nuestros días, básicamente las han distorsionado, las han hecho parecer otra cosa, las sutilmente hacen parecer como un error del cristianismo, necesariamente tienen que tergiversar el sentido bíblico, y bueno, esa es la característica de básicamente la secta. La secta viene de la palabra sector, que es un sector del cristianismo al cual generalmente, y así lo dice el apóstol Juan, ¿no?, salieron de nosotros. Siempre tenemos en común en que inician en movimientos cristianos, pero desarrollan ideas propias, ideas, interpretaciones personales, y bueno, pues hay quienes lo siguen. Esto pasó con Charles T. Russell. Si uno voltea la historia, prácticamente todas las sectas existentes hoy en día tuvieron sus líderes tuvieron un principio evangélico, casi prácticamente todas, ¿no? Y de ahí partieron una tergiversación. No es la excepción, ¿no? Y en el sentido histórico, básicamente estos movimientos de grupos que vamos a estar hablando las siguientes ocasiones, no tienen más de 120 o 150 años. Antes, si uno mira la historia, no hay registro de todos estos grupos. No hay un grupo en 1900 o 1914, 1890, no hay un solo grupo, un registro histórico que nos muestre a un grupo llamado Testigos de Jehová, no lo hay. Entonces, esto fue después de 1940, a México llega este grupo un poco después de la Revolución Mexicana. Bueno, pues hay los primeros saltos a nuestro país en 1914, justamente cuando ellos decían que se iba a acabar el mundo, iban llegando apenas ellos a México. Es una locura, ¿no? Porque ellos pensaban que en 1914 el mundo, Charles Russell, lo vamos a comprobar, porque tenemos pruebas de revistas, que es básicamente su vehículo doctrinal, las revistas, sus publicaciones, de qué es lo que dijeron ellos hace 100 años, hace 40 o 50 años, que hoy están ávidos de ocultar, básicamente. Hoy, básicamente, es difícil encontrar a un miembro de este grupo, de los testigos de Jehová o russellistas, que tenga literatura más allá de los años 70, porque incluso la de los 80 se contradice, su propia literatura se contradice con la de los 70, la de los 70 se contradice con la de los 60 y así sucesivamente. Tenemos los números incluso de edición, en la cual ellos hace unos años hicieron una convocatoria para que las personas que profesan esta creencia donaran ediciones antiguas a la sociedad con el pretexto de nutrir bibliotecas de ellas. En realidad se supo y hay testigos que vieron que quemaron realmente esta literatura, es decir, tratan de ocultar su pasado, ¿sí? No hay una transparencia. Otra característica es que básicamente la literatura acerca de ellos es básicamente nula. Solamente si rastreamos en la biblioteca de la UNAM, buscamos literatura acerca de este grupo, no vamos a encontrar. Es escasa la literatura, aíslan a sus miembros, no les permiten o los van orillando a solamente leer la literatura que ellos les dan, no les permiten hacer un juicio libre, un juicio abierto de las ideas que ellos profesan. No hay una conjetura con libros neutrales, libros que no tengan incluso que ver con esa creencia. Entonces, por eso usamos la palabra secta, no en el sentido peyorativo, sino en un sentido meramente dos cosas, técnico y un sentido histórico, porque estos grupos no van más allá de los
150 años y curiosamente casi todos vienen de los Estados Unidos de América, eso es curioso, ¿no? Pero bueno, creo que será sensato ir analizando los puntos doctrinales donde hay una falla evidente, donde realmente la Biblia nos dice lo contrario. Creo que el tema de la pseudobiblia que ellos utilizan, que es una Biblia que ningún tipo de sociedad o ninguna sociedad bíblica en el mundo, es más, no solamente sociedades bíblicas, sino editoriales, bibliotecas, no aceptan. No hay ese tipo de por decir, Biblias en las bibliotecas públicas oficiales. ¿Por qué? Porque ninguna autoridad literaria, absolutamente ninguna, la acepta, solamente ellos, ¿no? Entonces, es una Biblia plagada de tergiversaciones y errores, es una Biblia totalmente adulterada, es un producto chatarra, es un producto pirata. Creo que las doctrinas nos lo van a ir marcando conforme vayamos de una manera muy clara, ir dejando claro, por decir en este primer punto, lo que ellos dicen de la salvación, y creo que eso tiene que ser suficiente para que si alguien está siendo invitado a esto, o si alguien está dentro de esta organización, no hay más que abandone inmediatamente esa organización. Es caer en un grupo sectario, es peligroso. Es peligroso para el alma, es peligroso para la vida misma. A ellos no los dejan transfundir sangre. Ese es un atentado a la vida, es contra los derechos humanos, claro, es contra la vida misma, es contra el sentido común. Entonces, bueno, pues habrá que hacer este ejercicio de una manera puntual, ¿no? Sí. Buenas tardes, hermanos. Yo creo que lo que vamos a hablar ahora es, yo diría, de carácter urgente. Analizar esto, mencionaba David, no es por hablar de secta como un sentido peyorativo de tratar de ofender, sino que lo debemos de analizar. Nosotros debemos de cuidar todo lo que en cuestión de enseñanzas bíblicas, y más nosotros siendo cristianos lo debemos de analizar. Esto me recuerda precisamente muchos hombres apóstoles importantes, tanto como Pedro como Judas, escribieron en sus palabras, llegaron a decir así, como por ejemplo Judas dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe. Y aquí fíjense lo que nos menciona aquí Judas también, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Podría ser muy inofensivo, parece, que estuviéramos hablando ahora de sectas, pero sí es de que debemos de tener muchísimo cuidado. En otras palabras, Pablo decía que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina. Dice: porque hay hombres que utilizan, ¿qué?, las artimañas del error por estratagema. Ellos son cuidadosos, son cautelosos, son más cautelosos, yo diría, y hasta más astutos que unos mismos lobos. Eso los debemos de decir tal y cual es, porque está en juego nuestra salvación, cosa que para ellos es muy fácil decir que no existe el infierno, que el alma no va a vivir para siempre. Entonces esto lo debemos de analizarlo a la luz de la Biblia. Está en juego la salvación. Algo que mencionaba también David, por ejemplo, parecen ser muy inocentes, pero han llevado, fíjense, sus creencias, que son tan ortodoxas, son tan inflexibles, han llevado a la muerte a muchas personas al no aceptar una transfusión. A los mismos pequeñitos también los han llevado a la muerte por no aceptar una transfusión de sangre, cuando eso es algo completamente hasta que no es común. Entonces sí debemos de prestar atención a esta secta que es peligrosa, así lo debemos de decir. Pero en relación a la salvación, pues ellos enseñan básicamente que no es meramente por los méritos que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que a esto se debe de añadir las obras de cada testigo de Jehová, es decir, el estar propagando su fe de casa en casa, el estar vendiendo sus revistas, o simplemente transmitiendo el mensaje de la sociedad Watchtower. Esto va a venir a reforzar o va a venir a completar su propia salvación. Ellos creen que en la cruz solo se derramó la sangre de un hombre,
no ven a Jesucristo como Dios verdadero, sino que lo ven como un Dios pequeño, como un Dios creado. Entonces no tienen la plena confianza de su salvación en la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando la Biblia nos habla en muchísimos textos que por la sangre de Cristo, por su sangre derramada, es que nuestros pecados han sido perdonados. Ellos en realidad, al despojar a Cristo de su deidad, niegan también la encarnación, niegan la eficacia de su expiación por nuestros pecados, pues si Cristo era solo un hombre, aunque fuera perfecto, no podría haber llevado los pecados del mundo en su cuerpo a la cruz. Entonces es básico el poder demostrar que Jesucristo no era meramente un hombre mejor que los demás, pero un Dios inferior a Jehová. Un Dios inferior a Jehová no hubiera podido salvarnos, no hubiera podido rescatarnos del poder del pecado. ¿Qué enseña la Biblia de la salvación? ¿Cuál es nuestra base de la salvación? Sí, efectivamente, creo que la base de nuestra salvación, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Amén. Desde el tiempo de que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿verdad?, ya más 2000 años, podríamos decir, ha habido este pensamiento en el ser humano, en el hombre, ¿verdad?, de extraviar la doctrina sana, porque dice la Escritura, ¿verdad?, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo corrientes de este mundo. No es nuevo, ¿verdad?, que haya surgido por ahí un personaje en el año 1800, Carlos Taze Russell, ¿verdad?, para poder empezar a introducir doctrinas heréticas. Ya desde mucho tiempo, o años atrás, ¿verdad?, la Escritura nos deja en claro que debemos de tener cuidado de ello. Sí, efectivamente, no consideran al Señor Jesucristo como nuestro Dios, como Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Como este texto podemos encontrar muchísimos otros más, en el cual nos deja que solamente a través de Jesucristo, a través de que Él hizo ese sacrificio perfecto en la cruz derramando su sangre, Él trajo perdón a nuestros pecados. Sí, efectivamente, decían los fariseos en ese tiempo, ¿quién es este? Que solamente Dios puede perdonar pecados. Pues el Señor Jesucristo se dio ese título porque le merece, porque es de Él. Él es Dios, ¿verdad? En muchas partes escriturales, cuando Él estaba su ministerio en su apogeo, sanando enfermos, ¿verdad?, decía, tus pecados te son perdonados. ¿Quién podía decir esto? Sino solamente Dios. Y la Escritura nos deja en claro, ¿verdad?, que Él os dio vida. Sigue diciendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Para nosotros, ¿verdad?, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra doctrina, ¿verdad?, el fundamento principal de nuestra salvación es Jesucristo. Amén. Ahí el asunto, efectivamente, algo que vemos en común prácticamente en cualquier secta moderna, es que distorsionan de fondo la persona de Jesús. Es decir, a veces nosotros les decimos el plan de salvación y ellos nos pueden decir que sí en primera instancia. Nos dicen, sí, así es, efectivamente, a través de Él, efectivamente. Sin embargo, el asunto de fondo es que no reconocen su esencia, la esencia del Señor Jesucristo. Ese es un común denominador en las sectas pseudocristianas. Distorsionar lo que Jesús se presenta como es. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios, el Todopoderoso, el Eterno, se encarnó en forma humana. Así lo declara 1 Timoteo 3:16. En Colosenses 1 del 15 al 18, nos habla que en el Señor Jesús, hablando de incluso su ministerio en la tierra, habita toda la plenitud de la deidad. Lo que es Dios estaba
concentrado en la persona de Jesús, corporalmente, compartiéndolo junto con la persona del Padre y del Espíritu Eterno. Y esta conjunción se ve de una manera expresa y clara en el bautismo del Señor Jesús en el Jordán, ¿no? Donde participa el Espíritu de Dios, participa el Padre, dando su aprobación con una voz audible que Él era su Hijo. Y el término hijo, judíos, en este sentido, en el idioma, en los conceptos, desde el concepto arameo y el concepto hebreo, pues es la igualdad de, o uno que comparte la igualdad en esencia. Hay otras palabras que nos hacen, el Dabor, por ejemplo, que Jesús fue llamado, o es llamado, si lo vemos desde el texto hebreo, el Dabor de Hashem, es decir, la esencia misma de Hashem, la misma esencia de Dios, del Eterno, de Jehová o Jehová. Jesús es esa esencia, es la esencia creadora, la esencia, la chispa del universo, porque en Juan 1:1 dice que el verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Entonces Jesús, Él es Dios en lo absoluto, es Dios junto con el Padre, con el Espíritu Eterno. Entonces siempre vamos a ver estos conceptos distorsionados acerca de la persona de Jesús, y en la salvación es crucial, porque Jesús vino a salvar al pecador, pero si distorsionamos las fórmulas salvíficas, como dice Pablo en Romanos 10:9, y las subsecuentes fórmulas salvíficas que tenemos, no funciona la ecuación de la salvación. Es como si quisiéramos cambiar alguna constante en alguna ecuación matemática y quisiéramos poner una constante a nuestro punto de vista con el mismo resultado. Eso es imposible. Tenemos que respetar la constante que sea la de la fórmula de la gravedad, por ejemplo. Yo no la puedo alterar. Yo no puedo decir que la gravedad ya tiene otra constante solamente porque a mí se me ocurrió. La gravedad tiene la constante o las fuerzas de la naturaleza que tienen, que Dios les dio. Y Dios nos demanda, para ser salvos, las fórmulas teológicas que Él mismo sentó. Y una de estas, de las más importantes, es que Jesús es Dios Todopoderoso. Sí, Carlos T. Russell nació en 1852 en un pueblito de Pensilvania. Él enfrentó 3 juicios. El primero, un divorcio. El segundo, fue acusado por vender semillas milagrosas, trigo que daría 5 veces más que otras semillas. Obviamente, pues esto no aconteció y la gente enojada, ¿verdad?, siempre le reclamó esto. Y el tercer juicio, contra un pastor llamado Ross, que le pidió que demostrara que si realmente sabía hebreo y griego y teología. El problema no era si sabía hebreo o griego o teología, sino que mintió. Y cuando nosotros vemos que una persona que es fundador de una religión ha mentido, no podemos poner mucha confianza en él. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a entonar una alabanza. Queremos también cantar al Señor, porque creo que es una de las partes más importantes de la vida cristiana. Y bueno, si ustedes no conocen himnos antiguos, pues aquí les vamos a recordar algunos. Hay un canto que se llama Cantad del amor de Cristo. Es un canto muy bonito, escúchelo y seguimos analizando. Yo sí digo esta secta en este sentido, miren hermanos, en el sentido de que es un grupo que difiere del grupo original, en este caso del cristianismo ortodoxo, que no se van a salvar. Ellos también hablan de que solamente 144,000 personas, santos, habrán de ir al cielo y todos los demás habrán de vivir en la tierra. Creo que la Biblia no enseña en ninguna parte esta clase de enseñanza. Se nota una gran diferencia, se nota realmente una tendencia a oponerse
a la verdad de las Escrituras. Jesús dijo que los judíos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios, y por esa razón ellos cometían muchos errores en relación a Dios, en relación al Mesías mismo, a la salvación. Y ese es el problema. Cuando se hace a un lado, ¿verdad?, la palabra de Dios, cuando no se interpreta correctamente, pueden entonces tratar de demostrarse cualquier cosa. ¿Será cierto que solamente los que pertenecen a la sociedad Watchtower van a ser salvados? ¿Qué dice la Biblia? Mire, hay una situación en lo que allí podemos encontrar. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ellos exclusivamente lo dice su doctrina, si no es que no la han cambiado. Pero en ese libro que dice usted puede vivir para siempre en el paraíso, ellos mencionan que los 144,000 son hijos de Dios únicamente, 144,000, y que eso solamente Dios lo conoce, lo cual tienen que hacer ellos méritos, tienen que predicar la palabra para poder ser un hijo de Dios. Todos los demás son los que pueden vivir para siempre en el paraíso, aquí en la tierra. Esos 144,000 son exclusivamente que Dios los tiene marcados y que son los testigos de Jehová, lo que ellos le llaman el cuerpo gobernante. Para ellos así lo mencionan. Fíjense que una manera muy similar es como, si es la religión popular. Para ellos solamente la religión católica, ellos solamente ellos los católicos son únicamente los curas, los sacerdotes, y todos los demás nada más son miembros, pero la iglesia nada más son el cuerpo gobernante, que son los cardenales y el papado. Bueno, y los testigos de Jehová es de una manera similar. Donde ellos tienen su poder es en ese lugar, en Brooklyn, allá en esa parte. Y ellos mencionan únicamente que son 144,000 que son hijos de Dios. Cuando ellos celebran también que es la Santa Cena del Señor, si ellos así lo mencionan, solamente ellos pueden participar de la Santa Cena los que se dicen ser hijos de Dios. Los demás solamente observan el evento, pero ellos no participan de la comunión, de lo que es el mandato que el Señor dijo, que ese es un mandato, que no es una transubstanciación, pero sí de presenciar que están comiendo y bebiendo el cuerpo del Señor. Solamente lo hacen muy pocos que se creen hijos de Dios, que son de los 144,000. Entre esas cosas es su manera de que ellos lo ven así doctrinalmente. Sí, el asunto que Russell, aquí el asunto es histórico, porque Russell pensaba o calculaba para sus inicios que a su organización nueva de los estudiantes de la Biblia iba a llegar a 144,000. Entonces ese era el pensamiento primario de Russell, pero la organización siguió creciendo. Russell ya había predicho para 1914 el fin del mundo, luego para 1917 la Primera Guerra Mundial les causó una expectativa muy alta, de que ellos pregonaban que en plena guerra mundial los iba a llevar Cristo con él. Entonces esto no ocurrió. El russelista está entrenado muy bien para negar el pasado, y creo que no hay mejor evidencia que dos cosas: la doctrina bíblica en primer lugar, que eso debe ser ya suficiente, el demostrar, creo que 5 pasajes de la deidad de Cristo, creo que ni siquiera eso, con Juan 1:1 creo que sería suficiente para aceptar la verdad bíblica de que Cristo es Dios. Eso es suficiente. Sin embargo, hay una abundancia de contexto, pero bien, en el sentido histórico, ellos tienen las suficientes publicaciones para ahora ya, que es difícil acceso. Si alguien nos está escuchando que sea de este grupo, lo puede constatar. Si quieren consultar literatura de 1960, de 1910, de 1914, del 80, les va a ser difícil. No está al acceso de ellos. Esto les debe necesariamente de hacer dudar de que les están tomando el pelo, realmente los están engañando. Se les prohíbe leer. Se les prohíbe leer, críticas, consultar otras fuentes. Es algo terrible eso. Es algo inhumano. Aquí tengo la publicación del 22 de agosto de 1969. El título del artículo dice: ¿qué futuro para los jóvenes? Así habla en sus revistas El Despertar.
del 22 de agosto de 1969. Y primero hacen algo muy sutil. Invitan a la gente a que no estudie carreras profesionales. Carreras profesionales. Estamos hablando, aquí dice en esta publicación de 1969 que está dirigida a los jóvenes y les dice que no iban a envejecer. Literalmente así les dice. Dicen de la siguiente manera, abro comillas, si tú, lector, eres persona joven, también tienes que enfrentarte al hecho de que nunca envejecerás. Eso se lo dijeron el 22 de agosto de 1969, que no iban a envejecer. Ahora, esa generación de 1969 no solamente ya envejeció, sino que muchos de ellos ya murieron. Les están diciendo, número uno, que no iban a envejecer, dos, que no estudiaran carreras universitarias, carreras profesionales, sino que estudiaran carreras meramente técnicas. Que eso sería más útil para el reino, que estaba por llegar en esos días, así dice la publicación. Aquí dice, por tanto, como persona joven, nunca realizarás alguna carrera que ofrezca este sistema. Le están prohibiendo estudiar a la generación de 1969. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una carrera universitaria nos brinda herramientas cognitivas, herramientas metodológicas para investigar sobre algún tema. Es decir, creo que los que hemos pasado un proceso universitario sabemos la diferencia entre la preparatoria y cuando salimos de la universidad. Nuestra mente es más abierta, está creo que más ávida de información y podemos recibirla de mejor manera y analizarla. En el sentido del análisis metodológico, que lo vivimos en la universidad, el análisis metodológico de algún tema, bueno, pues ellos estarían sin esas herramientas cognitivas, estarían prácticamente, querían formar personas que se fuera fácil lavarles el cerebro, en resumen. Y habla de que, bueno, pues esos días estaba por terminar todas las cosas y estaba por llegar el reino. Esto es del 22 de agosto de 1969. Entonces, hoy muchos de nuestros amigos que están en este grupo, Ruselista o Testigos de Jehová, pues desconocen estos pormenores de su propia historia. Ellos desconocen cómo llegó el ruselismo a México, desconocen sus mismos personajes, ¿no? ¿Y qué decir de la doctrina? Bueno, pues a ellos los entrenan básicamente para responder, para debatir, ese es su entrenamiento. Se me hacen como en el Medio Oriente cierta religión, ¿verdad?, que entrena a sus niños para combatir, bueno, ahí de otra manera, usando la violencia. Los adoctrinan. Los adoctrinan y aquí de igual manera. No hay una libertad para que los hijos, los niños, vayan a compartirles cuál es su fe y después que ellos mismos decidan, sino que están entrenados para que siempre pertenezcan a esa organización. Es algo totalmente cruel. Y creo que bueno, en el curso de la charla vamos a ir, esto es solamente una de infinidad de publicaciones que ellos tienen. Y por cierto, que llaman curiosamente a su organización la madre organización. Es uno de los títulos que le dan a la Watchtower, que yo analizaba en la semana por qué se llama Watchtower, y ellos ponen de pretexto ahí Isaías, algo así. Pero realmente Watchtower tiene una connotación esotérica. Lo descubrí, hice la inferencia, de hecho viendo una película, un poco un corte, algo así, la hemos visto creo que todos, El Señor de los Anillos, y ahí hay una torre precisamente que está vigilando con un ojo. Entonces algo en mi mente hiló esto, que creo que el nombre de Watchtower, que es en inglés la torre del vigilante o alguna cosa así, porque es de watch, pero está hablando en el sentido del inglés, el watch es el observar. El observar, la torre de observación. Entonces nos está hablando de un sentido de control. Ah, claro, sí. Y algo empecé yo a relacionar cuando veía la película El Señor de los Anillos, y que
hay una torre vigilante precisamente en los linderos del dominio de Saruman, ¿no? Del malo, digamos, y que está en busca esa torre precisamente del poder. Entonces creo que aquí hay un asunto de fondo importante en sus conceptos. Quieren el poder. Sí. Bueno, la escritura es muy clara, ¿verdad? Y creo que caen dentro de lo que sigo insistiendo en el libro de Efesios, capítulo 2, dice que siguiendo las corrientes de este mundo. Sí, efectivamente, las personas, ¿verdad?, que no tienen la palabra de Dios como fundamento principal, pues estarán siguiendo las corrientes de este mundo. Precisamente en relación a este comentario que estamos haciendo, un personaje antes de Charles Taze Russell, precisamente Guillermo Miller, ¿verdad?, fue uno de los personajes en los cuales empezó se inspiró a presentar lo que era el reino milenario o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, efectivamente dice entre uno de sus escritos que en el año de 1843 él expresó literalmente: Cristo volverá a la tierra. Entonces de ahí empezó a tomar la enseñanza Charles Taze Russell, pero antes quisiera hacer mención cómo ha de salir de un personaje como estos cosas buenas cuando realmente, ¿verdad?, su vida ya estaba extraviada. Sí, dice la historia, ¿verdad?, padres de este personaje, Charles Taze Russell, pues eran presbiterianos, pero cuando el mundo nos atrae, cuando el mundo nos aleja de las cosas de Dios, entonces, ¿verdad?, empezamos a distorsionar las cosas, la doctrina sana. Él saliendo de los adventistas, que precisamente, ¿verdad?, estaremos hablando en próximos sábados de los adventistas, la luz del mundo, etcétera. Pero él saliendo de los adventistas, pues empezó ya en una forma absoluta distorsionando la palabra de Dios. ¿Sí? En el año 1914, él ya había antes declarado con su voz, dice, su misión consistía en preparar el reino milenario de Cristo, que tendría lugar en el año de 1914 a el año 2914. Precisamente lo que comentabas, hermano David, hace un momento con respecto a que vino a sacudir su vida o su corazón de todas estas mentiras que ya había dicho, ¿verdad? Por fin llega precisamente el año 1914, en el cual él ya había profetizado que Cristo llegaría a esta tierra. Llega ese año y ¿qué podemos decir? Un poquito después, ¿verdad?, viene ese golpe a nivel mundial, el cual es la Primera Guerra Mundial. Para ello, pues efectivamente esto nos deja en claro que todo lo que él había profetizado, que Cristo vendría y que habría paz y que habría felicidad, cosa que no es así. Hasta hoy estamos experimentando. Y que ellos iban a reinar. Y que ellos iban a reinar, ¿verdad? Sí, efectivamente. De una forma u otra, ¿verdad?, expresaba este personaje. Se acabarían las iglesias y decía, y en especial, todas las iglesias, todos los gobiernos, los bancos y las escuelas iba a ser eliminado, cosa que no es verdad. ¿Cómo podemos nosotros confiar en una persona? Ya no digo la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Somos muy claros en una persona cuando realmente de trasfondo sus líderes principales o aquellos primeros, hubo siempre mucha mentira en sus corazones, como mencionó nuestro hermano David hace un momento, nuestro hermano pastor, en cuestión a que él vendía trigo milagroso, tanto que fue a dar a los tribunales, ¿verdad? Fue enjuiciado por mentiroso. ¿Cómo podemos confiar en una persona con esas características? Yo digo, amigos oyentes que profesan esta creencia, no es correcto, no es bueno, es necesario irse un poquito a la historia para poder empezar a descubrir cómo eran aquellos personajes que iniciaron el empezar esta secta. Sí, él publica esto que dice efectivamente de 1914, lo publica en su libro, en una serie de libros que es Estudios de las Escrituras.
y él dice así lo leo textual, dice que la liberación de los santos debe tener lugar algún tiempo antes, incluso decía antes de 1914, y sí, y le iba a añadir el comentario, no solamente no se terminó los reinados que ellos decían del mundo satánico, etcétera, sino que iniciaron unos nuevos, porque en México, pues estaba reciente la Revolución Mexicana, íbamos tomando nuevas dimensiones, ¿verdad?, en cuanto a nuestro país. No solamente eso, sino que surgieron nuevos gobiernos, y bueno, dice así que la liberación de los santos debe tener debe tener lugar algún tiempo antes de 1914, es manifiesto, así dijo Charles Russell. Esto solo cuanto tiempo antes de 1914 se glorificarán los últimos miembros vivientes del cuerpo de Cristo, que él calculaba que eran 144,000, que a 144,000 iba a llegar su organización, esto él lo calculaba. No estamos directamente informados, así lo dice Charles T. Russell. Y sí, dice que la liberación antes debe tener lugar muy poco después. Esto es una contradicción, pero ¿qué es lo que sucedió? Que la organización Watchtower lo cambió. La edición original, en la página, el del volumen 3, en la página 228, decía algún tiempo antes de 1914. Lo que hace la organización es cambiar el texto y decir muy poco después de 1914. Es manifiesto solo cuánto tiempo después de 1914, es decir, alteraron el texto de Russell. O sea, estamos ante un fraude religioso. Estamos ante un fraude religioso. Esto, la literatura cristiana puede tener estas imprecisiones, simplemente pues eran meras especulaciones y hasta allí, pero Charles Russell lo afirmaba, decir que era exclusivo para él y para sus seguidores, ¿no? Ahora, pues era curioso, ¿no? Porque, bueno, pues, si iba a tener todo el sistema, iba a tener un final, pues qué ridículo, porque, pues, ¿para qué entonces acumularon tanto dinero? Si el sistema iba a tener un final, y estamos hablando que iba a tener un sistema, el final del sistema que utilizaba el dinero, la moneda, pues como un recurso de intercambio. Si el sistema ya iba a llegar a su final, pues ¿para qué almacenar tanto dinero? Era lógico que ese dinero iba a dejar de tener un valor. Era absurdo. Sin embargo, Charles Russell y sus líderes, después Rutherford, todos ellos, fueron millonarios. Mucho más los líderes, y hasta ahora los líderes actuales son multimillonarios. Si ya va a cambiar el sistema, bueno, pues entonces ¿para qué quieren tanto dinero? Que lo repartan a las necesidades de la sociedad actual. ¿Para qué? ¿Para qué acumulan si esto ya se va a terminar? Era el tiempo de la recesión en Norteamérica. Bueno, queda claro que la salvación nos la otorga la muerte del Señor Jesucristo. Creyendo en Cristo tenemos la vida eterna. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, ya no necesitamos esperar un juicio. Y tenemos la plena confianza de que vamos a resucitar, porque Cristo resucitó. Pablo dijo que si la resurrección no existe, si no vamos a resucitar, vana es entonces nuestra fe. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí no dice que al participar o pertenecer a alguna organización en el mundo, dice de creer con fe en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, esto de que llamaban a la organización Nuestra Madre fue en 1952. También hay que recalcar que el juez Rutherford, que se hizo llamar así, él era un abogado,
pero él dijo en 1916 que millones de personas que viven en este momento no van a morir. O sea, ellos estaban esperando, ¿verdad?, que el establecimiento de Cristo en la tierra. Tenemos una serie de profecías que no se cumplieron. 1872, el principio del milenio, errado, puesto que el milenio no empezó ni ha empezado. Publicaciones posteriores de Watchtower cambiaron la fecha a 1975, otro año cuando tampoco sucedió. 1874, la segunda venida de Cristo, nada ocurrió. La Biblia declara que todos van a ver al Señor Jesús en las nubes. Él vendrá y todo ojo le verá. 1914, que todos los gobiernos del mundo serían derrocados, que Dios empezaría a gobernar el mundo y su pueblo sería glorificado. Cuando esto no sucedió, cambiaron la fecha a 1915. Y por último, en 1915, la sociedad más tarde admitió que sus profecías acerca de 1914 y 1915 no se habían cumplido. Sí, les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen, nos den sus sugerencias, sus comentarios, alguna petición que tengan también para que oremos al final del programa. Llámenos al 5932-9128, 5932-9128, para que nos dejen sus comentarios, o bien al teléfono del templo 5783-4191, 5783-4191, a través de la página de Facebook www.facebook.com/Radio Voz 106.3, y la dirección de internet es www.radiovoz.com.mx. Y bueno, pues nuestro correo electrónico cienciasbiblicasmexico@hotmail.com. Vamos a una pausa y... ok, todavía tenemos un poco de... unos minutos, 3 minutos todavía tenemos. Sí, hay una abundancia excesiva, determinante y aplastante. Creo que cualquier persona con honestidad mínima debe, al tener esta información, debe abandonar esta organización, no hay más. Se señala, por ejemplo, también en 1915, Charles T. Russell era amante de la geometría, solamente lo hacía pésimo, pero él señala 1915, luego señala 1918, cuando él dice de esta manera. También en el año 1918, cuando Dios destruía las iglesias a cabalidad, es decir, todas las iglesias iban a estar destruidas para 1918. Les pregunto, bueno, ¿eso ya sucedió? No solamente vemos eso, sino que vemos muchas más iglesias, y los miembros de las iglesias por millones. Las iglesias y sus miembros iban a ser destruidas. También en el año 1918, cuando Dios comience a destruir las iglesias, se reitera, ¿no? Y creo que, bueno, regresando de este corte que vamos a hacer, vamos a analizar o vamos a ver algunos puntos del despertar del 22 de agosto de 1969, el cual ya lo comentamos hace un momento, pero en este sentido de que la generación desde 1914 no moriría. De hecho, por cierto, dijeron que la generación de 1914 no iba a morir, porque ya iba a llegar otra vez el milenio. No llegó en 1875, ahora iba a llegar en 1914. Que si una persona joven, decíamos, no iban a envejecer, la generación de 1969 no iba a envejecer. El Armagedón también, allí dicen en esa publicación que iba a ser en 1975, a más tardar en 1978 estaríamos en el paraíso. Esas son palabras textuales de esta publicación. Bueno, hay una cosa muy curiosa. Ellos, hablando acerca del Armagedón, decían que cuando los rusos lanzaron al espacio el Sputnik, que esta era la primera señal de que ya se acercaba el Armagedón. La cosa es que el Armagedón todavía no aparece, y qué bueno. Les recordamos los teléfonos en cabina 5932-9128, 5932-9128,
9128 para que nos llamen a este su programa Tesoros de la Biblia. Esto es 106.3 de FM. Vamos a una pausa, no le cambie. XHLJ 106.3 FM, transmitiendo desde Tecama, Estado de México, Radio Voz, la voz del Evangelio. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Hablan alumnos de la Escuela Héroes de la Independencia que cuenta con celdas solares. En cada mesa poníamos una parafina para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/informe. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gracias amigos y hermanos por seguir con nosotros a través de 106.3 de FM. Les recordamos que nos sintonicen a través del internet, que es www.radiovoz.com.mx. Y bueno, pues también nuestra dirección de Facebook, www.facebook.com/Radio Voz 106.3, para que nos llamen, nos escriban también. Les recordamos que a través de internet nos pueden escuchar en teléfonos en cabina 5932-9128, 5932-9128. Hermano David, antes de continuar en algunos puntos doctrinales, ¿verdad? Sí, claro. En el cual los testigos de Jehová están realmente muy distantes de lo que enseña la palabra de Dios. Así es. Por último, quisiera hacer referencia como un último dato a este personaje, a Rutherford, en el cual había hecho una profecía según la cual en el año 1925 iba a resucitar, ¿verdad?, los antiguos patriarcas, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob, y entre otros justos del Antiguo Testamento, para gozar de la plena felicidad en el mundo nuevo, que iba a empezar precisamente en aquel mismo año, de lo cual ellos ya habían profetizado, cosa que vemos que nunca se cumplió, ¿verdad? Por lo tanto, hizo construir para ellos una magnífica mansión cerca de San Diego, California, llamada Berit Sharin. Ahí, en ese lugar, iban a esperar a estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, porque él había profetizado que iban a resucitar. Es casa de príncipes. Casa de príncipes significa precisamente, una vez más, llegó la fecha esperada y no sucedió nada. ¿Qué estamos viendo a través de estos comentarios o profecías apócrifas, falsas, que vienen de parte de gente que pues meramente no es de Dios, ¿verdad? Estamos viendo que hay nadan en mentiras, ¿verdad? Sin embargo, Rutherford no se desanimó ni dio explicación alguna. Pues que iba a explicar, ¿verdad? Efectivamente, a través de esas mentiras y no suceder lo predicho, pues son gente mentirosa. Esperó su llegada hasta el año 1930, cuando se decidió ocupar entonces aquella mansión personalmente, ¿verdad? Esto, pues realmente digo yo, bueno, que los adeptos de Testigos de Jehová no se dan cuenta realmente de todo esto. Él vivió ahí, en ella, ¿verdad?, como príncipe hasta el día de su muerte en el año 1948, cosa que creo que lo enfatizo y lo digo porque no puede ser que siga esta gente que se reúne en estos salones del reino con los ojos cerrados. No puede ser, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara para aquel que abre su corazón al Señor. Sí, la tristeza de que la doctrina en la cual ellos están confiando es un fraude. Es totalmente un fraude. No, correcto. Me parece bastante vil, ¿verdad? Aprovechar la ingenuidad de sus feligreses, porque era una ingenuidad. ¿De dónde obtienen? Eso ni siquiera necesitamos una mínima apologética, ni nada absolutamente para darnos cuenta que la Escritura jamás decía que los patriarcas Jacob iban a venir a vivir a una mansión en Estados Unidos. Pues por supuesto que le estaba preparando para él, pero con el dinero y los dineros pues de los pobres feligreses que
en la secta están obligados a creerse todo, están obligados a una obediencia total. Creo que en uno de estos análisis que estamos haciendo sería bueno de hablar del perfil de una secta, cómo trabaja una secta, cómo trabajan en relación, copiando el modelo del americano del multinivel en ventas, ¿verdad? O sea, entre más adeptos traigas, pues tú tienes una jerarquía espiritual más alta. Eso es totalmente un fraude. En el despertar del 22 del 3 del 93, de 1993, en la página 4, ellos aceptan que tienen errores sobre la segunda venida de Jesús, que propusieron los pasados editores del Despertar, fechas falsas, y ellos a su vez allí dicen en esta edición que no pretenden que sus escritos se reverencien como infalibles, pero en otros escritos, en otras ediciones, ellos dicen que prácticamente la edición de estas revistas que ellos editan pues son infalibles y son la voz de Dios. En 1800, perdón, hay una publicación, la estoy buscando, hay una publicación en la cual ellos dicen que Dios quitó, aquí en la publicación de 1878, en el Ministerio Terminado, edición de 1917, Studies in Scriptures, en estos volúmenes de Charles T. Russell, él dice que en 1878 la mayordomía de las cosas de Dios, las enseñanzas de las verdades bíblicas, fueron quitadas del clero, por tanto, tiempo infiel administradora, y le fue dada al pastor Russell. Es decir, ellos están diciendo que las verdades estaban en el clero tradicional que todos conocemos, y que Dios las quitó del clero y las pasó a su organización. Pues, entonces, ¿por qué atacan a ellos también, a esta organización, si vienen de allí? Ahí lo están prácticamente aceptando, que realmente su madre organización pues no es ni siquiera la Watchtower, sino aquí estarían aceptando que su madre organización vendría siendo realmente el clero. Bien, en relación a la Biblia, pues ellos tienen una Biblia muy diferente a cualquier otra Biblia que se ha traducido en el mundo. No creo, ¿verdad?, que todas las traducciones que se han hecho, inclusive de universidades, de eruditos que han sido reconocidos en el mundo entero, no creo que todos ellos estén equivocados, y los traductores de la Watchtower sean los que han acertado en traducir correctamente las escrituras. La verdad es que entre la Biblia original, la Biblia que siempre se ha usado, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son tan diferentes a la hora de leerlos, a la hora de compararlos. Pero lo que sí notamos es que en el Nuevo Testamento se desata una especie de odio en contra de la persona de Jesús, de su divinidad. Todos los textos que hablan de la divinidad de Cristo Jesús son cambiados de una manera mañosa y radical, totalmente, ¿verdad? Para dar a entender que Jesucristo no era Dios, sino una especie de semihombre o de semidios, cosa que ellos hacen burla de esto. No, la traducción del Nuevo Mundo, y que en español aparece apenas en 1950, y que ellos dicen que de todas maneras sus enseñanzas vienen desde antes. Esto es cierto, esto es verdad, pero la versión, o la traducción, perdón, del Nuevo Mundo está catalogada como la peor traducción que se ha hecho. Es una blasfemia, es una grosería que se ha hecho a la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, es un pecado gravísimo alterar la palabra del Señor.
Miren, aquí hay un ejemplo y encontraremos muchos, pero para ir empezando. Los testigos de Jehová no aceptan que Jehová se hizo carne para venir a morir por nuestros pecados en la tierra. La versión original hebrea dice así en Zacarías 12:10. Y si ustedes están en casita, puedan abrirla y con tiempo hay que leerla. Ahorita o más adelante, Zacarías 12:10 así dice: y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Así lo dice, es en la versión Reina Valera y en otras más tiene la misma esencia. La interpretación, que más bien es una interpretación, la de los testigos de Jehová, así dice: y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, dice, y mirarán a aquel a quien traspasaron. Encontramos que ahí en Zacarías está refiriéndose a Jehová mismo, y ellos lo están cambiando, dice, y mirarán a aquel, completamente desviando. Aquel que habría de morir por nosotros es el mismo Jehová, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Pueden buscar la Nacarcolunga, la King James, la versión latinoamericana, y encontraremos algo bien similar, que no cambia la versión, no la interpretación, pero los de testigos de Jehová cambian la interpretación, dice, y mirarán a aquel. Ya están refiriéndose a una manera de desviar la divinidad, que es Jesucristo mismo, que Él es Jehová. De hecho, Jehová quiere decir yo soy el que soy. Y cuando vino el Señor Jesucristo, Él siempre dijo yo soy, yo soy. Y hay una incongruencia, ¿no? Todos saben que el Nuevo Testamento se traduce o se escribe evitando el nombre del Señor, el nombre de Dios, de Jehová. Y en la traducción que ellos hacen, ellos utilizan el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Es decir, es tanta la fuerza que quieren darle a la persona del Padre, a la persona de Dios, para poder eliminar la característica, la fuerza de la divinidad de Cristo Jesús. Rutherford decía que sin los escritos de Russell y de él, nadie podía entender la Biblia, que eran no solamente necesarios, sino indispensables para poder comprender la Escritura. Y bueno, Russell dijo, son prácticamente la Biblia misma, los escritos o los estudios que él hizo en diferentes tomos, y advirtió el peligro de leer la Biblia sola, sin la orientación de sus escritos. Él decía que el que lo hiciera, aún después de conocer bien los estudios en las Escrituras, al cabo de 2 años, volvería a la oscuridad. En cambio, al que no lea la Biblia, pero lea los escritos de Russell, le alumbrará la luz. Esto no es verdad. La Biblia nos dice que todo hombre o toda mujer pueden leer la Escritura con la seguridad de que el Espíritu Santo le va a guiar. Jesús dijo, yo les voy a enviar al Consolador, al Paracletos, al Espíritu Santo, el cual les recordará todas las palabras que yo les he enseñado. Él les va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Además, la Biblia dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Si necesitamos de los escritos de Russell, bueno, ¿qué pasaría con los cristianos que vivieron antes de Russell, antes de que él escribiera todos sus escritos o sus estudios? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se perdieron? ¿Anduvieron en la oscuridad? ¿No encontraron la luz? De ninguna manera. No les hizo falta a los cristianos antes de que Russell hiciera estos escritos, ni nos hace falta tampoco a nadie en este tiempo. La Biblia es para leerla directamente y Dios promete darnos la sabiduría para poder entenderla. Sí, de hecho, en las publicaciones que ellos tienen, hay varias, 1933, Preparation de 1933 en la página 184, dice que las publicaciones de Watchtower, más que comentarios o más que publicaciones hechas meramente por ellos, son palabras directas de Jehová, es decir, están mañosamente equiparando al nivel de la Biblia, es decir, hablar de o leer las publicaciones de la Watchtower
es leer prácticamente la Biblia. Y es por eso que ellos, al tener quizá un estudio mercadológico de ciertos aspectos, son tan coloridas las publicaciones, ¿no? Son todas tienen dibujos, se me hacen semi-infantiles, son pocos los libros que realmente no utilizan los dibujos. Entonces, eso está pues bastante bien interesante, ¿no? Y ellos afirman sus publicaciones que esas publicaciones son no, ni siquiera a la par, sino que son básicamente superiores a la Biblia, o es leerlos, esas publicaciones, con la misma autoridad de la Biblia. Y respecto a este asunto de la traducción, pues todos sabemos que las traducciones bíblicas tienen dos fuentes: el Textus Receptus de Erasmo y el texto crítico. Son las dos fuentes que hay para las traducciones actuales. Se toma uno o se toma otro. Ellos dicen que toman el texto crítico, pero no es cierto, porque las traducciones que hoy tenemos hechas a base del texto crítico difieren totalmente de su Biblia. Un ejemplo muy claro, creo que el más moderno, que es una Biblia que surge ahí en los años 90, es una Biblia que se llama Nueva Versión Internacional. Entonces, esta Biblia, los traductores están tomando el texto crítico. Nuestra versión Reina Valera y otras versiones están tomando el Textus Receptus, el cual es bien sabido que es mucho más confiable. El Textus Receptus es mucho más sólido, tiene muchas comparaciones, correcciones. El texto crítico fue el Textus Receptus fue incluso corrigiéndose, no así el texto crítico. Pero ellos dicen que usan el griego del texto crítico. No es cierto, porque ni siquiera traduciendo del Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, inargi injologos, caijologos, improstonteos, caiteos, injologos, ni siquiera en el texto crítico nos da como resultado la traducción que ellos están vendiendo. O sea, estamos, nuevamente repito, estamos ante un fraude religioso de magnitudes bastante grandes. Es un fraude religioso. Ninguno de los dos, ni el texto crítico que ellos presuntamente usaron para su traducción, ni el Textus Receptus, en ningún momento nos dan como resultado los conceptos que ellos usan. Juan 1:1, el artículo indefinido ese artículo indefinido no tiene absolutamente nada que ver y nada que hacer allí, ¿no? La explicación que ellos dan es totalmente falsa. Realmente la explicación que ellos dan no se aplica para el griego, Había maneras de conjuntar y había maneras de definir el que ellos ahí están usando. Otros textos, abundantes textos en el Nuevo Testamento, están usando el artículo indefinido. Es decir, si ellos estuvieran apoyando en una traducción correcta, pues ese artículo indefinido pues se usaría indistintamente en otras ocasiones, de igual manera. O sea, no hay una razón para pensar que Juan no tenía por qué usar o no usar un artículo indefinido, pero no se usa. En Juan 1:1 no se usa el artículo indefinido, sino que se pasa meramente a la propiedad de la sustancia de lo que se está hablando, es decir, era Dios. Es decir, el verbo era Dios. Esa es la traducción. Tomemos texto crítico o tomemos textos receptos, nos va a dar siempre esa fórmula. A pesar de que algunos, pues, quizá no les parezca mucho el texto crítico, de hecho tiene bastantes objeciones al texto crítico. Aún así, aunque lo tomemos el crítico, hay versiones actuales como la Nueva Versión Internacional que están tomando como base el texto crítico, que nos da el mismo resultado. El verbo era Dios.
aun cuando tomemos fuentes diferentes de traducción. Entonces, ¿qué nos está tratando? ¿Qué queremos decir? Que esa Biblia que les venden es totalmente un fraude la regalan, literario. no la venden, la regalan. Incluso la regalan, es un fraude total. Ninguna sociedad bíblica en el mundo, ninguna biblioteca, ninguna universidad la acepta como tal. Es inaceptable, es un fraude total eso. Bueno, sobre Juan 1:1, si ellos quisieran hacer justicia a este tipo de traducción, en el versículo 18 tendrían ellos que traducirlo de esta manera: a un Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo mismo acontecería en el versículo número 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de un Dios. Si ellos hicieran justicia, ¿verdad?, a la forma en que traducen Juan 1:1, entonces tendríamos que leerlo también de esta manera. Ahí debieron ver traducido según su regla. De regla que inventaron, que no existe. Sí, exacto. No Ahí existe. debieron ver traducido, como dice este versículo, ¿verdad? La palabra Dios, pues también debieron ver puesto ahí con D minúscula la palabra Dios, cosa que no es así. Hay muchos otros textos en los cuales creo que hasta hoy siguen revisando su traducción para ver qué otro texto pueden seguir cambiando, ya que sí hay otros textos en los cuales nos deja bien en claro que el Espíritu Santo es Dios, y creo que están trabajando por ahí para ver de qué manera podrían también cambiarlos. Ponen Espíritu Santo con minúscula y ponen diablo con mayúscula. Sí. No, pues el caso de Lucas 4:8, cuando y subsecuentes, cuando Jesús le dice a Satanás, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo, y solo a Él le darás culto. Bueno, esa es su tradición. O rendir homenaje. Y ya las nuevas dicen rendir homenaje. En lugar de rendirle adorarle, adoración, no usan proscuneos. Entonces eso nos deja en claro que efectivamente hay muchos textos que dice la Escritura, y hay de aquel que tan solo quitare una tilde de la palabra de Dios. Y es que el asunto es que proscuneos, en una traducción, la traducción de la Septuaginta, se utiliza para Éxodo 23, porque no había mucho margen en el hebreo de dónde tomar, es decir, a un ídolo se le rendía o no culto de adoración, no había un término medio. Es decir, hacer algún tipo de ritual, el más mínimo, en favor de una figura de Baal, llámese ahora santo o san no sé qué, era rendirle culto a Baal, no hay más en el hebreo. Es decir, y en nuestra Septuaginta entonces el concepto es proscuneos, que es rendir culto, ¿sí? Ahora, en los textos que refieren a Jesús, como en el Mateo 2:11, por ejemplo, cuando los reyes llegan a adorar a Jesús, se usa el proscuneo, es decir, lo adoran. Aún siendo niño, Jesús le rinden, ¿no? Esto de rendir homenaje, no sé de dónde, a ver, señores, ¿de dónde lo sacan? Este concepto de rendir homenaje del hebreo, del griego y del arameo, ¿de dónde están obteniendo ese sentido de rendir homenaje? Cuando, la pregunta. Hermano David, cuando ha llegado estos testigos de Jehová al hogar, a la casa, les he puesto sobre la mesa el que hablemos o compartamos algún texto, ni con la traducción del Nuevo Mundo, ni con la Biblia que en ese momento yo estoy usando con ellos. ¿Qué te parece que usemos una versión católica, cual tú quieras, verdad? Y no lo permiten. Muchas de las veces no, hay un no tajante, cuando la palabra de Dios, verdad, es muy clara en la traducción, en los textos, en donde nos dejan muy en claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y se le rendía adoración. Sí, claro. Porque en Mateo 2:11 ellos ponen y le rindieron homenaje. O sea, no existe el vocablo. No existe el vocablo. El símil que ellos están diciendo no existe, sencillamente. Entonces, ahí se usa proscuneos en el texto y es que lo adoraron. Quiero leer unos textos en donde la Biblia argumenta
la palabra de Dios, la Biblia, porque hasta eso ellos en sus versiones, en algunas me he fijado, no dice Biblia, ¿verdad? Exactamente, dice traducción. Traducción del Nuevo Mundo. Esa es buena observación porque su libro supuestamente parten no es la Biblia, porque entonces, la Biblia dice en la portada la Biblia. Entonces quiero leer la Biblia, dice, ¿verdad? En San Juan 10:30, yo y el Padre somos una misma cosa. Dice otro texto en San Juan 17:10, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Otro texto en Apocalipsis 1:17 dice, yo soy el primero y el último. En Juan 20:28, Señor mi Dios y Dios mío, diciendo Tomás por su incredulidad, después, ¿verdad? Que ve al Señor y le ve en donde fueron clavados en sus manos esos clavos, ¿verdad? Lo reconoce, Señor mío y Dios mío. Bueno, la Biblia argumenta con muchos otros textos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20 dice Jesucristo, este es el verdadero Dios. Primera de Pedro 1:1, la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 1:3, mandato de nuestro Dios y Salvador. Con respecto al concepto Salvador, ¿verdad? Mandato de nuestro Dios y Salvador, siendo nuestro Señor Jesucristo Salvador de nuestras almas. Sí, Éxodo 23 nos dice claramente, o sea, ellos están ante, una disyuntiva muy terrible, incluso en virtud del antiguo pacto. Porque dice Jehová en Isaías que yo soy Jehová y no hay otro Dios fuera de mí. Ellos dicen que Jesucristo es un Dios creado, es un Dios menor. Bueno, pues ahí estaría en una contradicción con las mismas palabras de Jehová, porque él dice, y no hay Dios fuera de mí, y en otras dice, no hay Dios creado fuera de mí. O sea, se está refiriendo a una deidad. Los mismos, el decálogo mosaico dice, no tendrás dioses delante de mí. Entonces, ellos al tener en un incluso mínimo concepto, como tienen al Señor Jesucristo, pues ya tienen un Dios delante de ellos y están violando la ley de Moisés. Ya lo hacía mención nuestro hermano Rogelio hace un momento y lo quiero reenfatizar porque es importante expresar esto, ¿verdad? En cuestión referente a que el Señor Jesús se da el título de llamarse Yo Soy, ¿verdad? Utiliza el yo soy. Y lo encontramos en muchas partes escriturales, Juan, tan solo Juan en el rico, libro de San Juan. Sí, San Juan es rico en el yo soy. Como Éxodo 3:14, ¿verdad? Ahí nos revela Dios yo soy, su nombre. Viene a encarnarse nuestro Señor Jesucristo y nos revela el yo soy, ¿verdad? Antes de que Abraham fuese yo soy, por ejemplo. Sí. En la resurrección, Mateo 28:9 dice que cuando las mujeres se lo encontraron después de la resurrección, le adoraron. Igual volvemos al proskuneos griego, y es adorar a Dios. Está hablando aquí de adorar a Dios. Y ellas le adoraron. En su texto le rindieron homenaje. Pues rendirle homenaje, pues creo que a la bandera, ¿verdad? Hermano, una respuesta para pues nuestros amigos oyentes y aquellos que se congregan en estas congregaciones, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Quisiera leer un texto para poder decir o argumentarlo cuando usted no da ese crédito absoluto de que Jesús es el yo soy. Mire, dice la Escritura, pero eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es. Bueno, pues nosotros sí creemos que Cristo es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es uno igual a Dios. Jesús dijo ser igual a Dios, el Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La Biblia dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:17 y 18. O sea, los judíos entendieron perfectamente que Jesús estaba identificándose como Dios igual al Padre. En el primer siglo, también los judíos quisieron apedrear a Jesús. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea que los ruselistas se hubieran unido, ¿verdad?, a los fariseos y le hubieran dicho a Jesús: no te vamos a apedrear por las buenas obras que haces, sino porque te haces igual a Dios. Nosotros honramos al Hijo igual que honramos al Padre. Juan 5:23, Jesucristo es Dios todopoderoso. Isaías 9:6, Mateo 1:23, Romanos 9:5, Colosenses 2:9. Jesús no fue creado, Él siempre existió. Las Escrituras lo llaman el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el creador y sustentador del universo, como dice Colosenses 1:16 y 17. Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, aunque ese texto también lo cambian, ¿verdad? Que es 1 Timoteo 3:16. No ponen Dios, dicen fue manifestado en carne. Juan dice que el verbo era Dios. El testimonio de Jesús y de los discípulos es que Él es más que un simple hombre. Él es Dios todopoderoso, no Dios poderoso, sino Dios todopoderoso. Como lo dice la Biblia, esta secta es completamente anticristiana. La palabra de Dios nos menciona que el espíritu del anticristo ya está en este tiempo. ¿Qué es anticristo? Todo aquel que niega que Jesús es el Señor. Todo aquel que niega que Dios fue hecho carne. Entonces, ¿quién es anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo? Y al Hijo. Se lo están negando por completamente. Y también niegan al Espíritu Santo. Es algo completamente anticristiano. De fuerza activa. Yo quisiera saber, bueno, en el hebreo, vaya, ¿cómo se diría fuerza activa en el hebreo? O sea, desde Génesis 1 encontramos el Ruach HaKodesh. Sí. En el griego ya encontramos al Neumata, o Neuma, de Dios. Pero estamos hablando desde que el hebreo, como cualquier otro lenguaje, y es un lenguaje semítico, asigna figuras, figuras y asigna cualidades a algo que puede ser impersonal, como en este caso el viento. Está tomando una personalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una lengua semítica, la cual los amigos ruselistas están muy lejos de conocer quizá las más elementales bases de la gramática semítica. Nosotros en nuestros seminarios bíblicos estudiamos algo que se llama hermenéutica. De hecho, estamos por empezar un curso de hermenéutica, el cual, por cierto, es totalmente gratuito, se puede integrar cualquiera de ustedes, y estudia cuáles son las reglas de la hermenéutica. La Biblia tiene reglas de interpretación, tiene sus reglas, no es un libro, es un libro fácil que transmite un mensaje fácil, pero es un libro complejo, tiene abstracciones totalmente que bueno, se exige una disciplina. Y sí, tiene sus propias reglas y ellos las están violentando absolutamente todas. Ellos se saltan todos los semáforos bíblicos de interpretación. Qué bárbaros, son especialistas en esto. Creo que nadie como las artimañas del error, las artimañas del mismo diablo, sí, queriendo quitar los conceptos de la salvación básica, que la salvación es por fe y no por obras, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es una persona. Con eso queda destruido totalmente el cristianismo. No se le puede decir una rama del cristianismo. O sea, es totalmente ajeno al cristianismo, totalmente. En Hebreos 1:6, el Padre, la persona de Hashem, la persona de Jehová, el Dios eterno, del eterno, no solamente invita, sino que ordena a todos los ángeles, independientemente de la jerarquía que tengan, arcángeles, serafines, querubines, todos que adoren al Hijo de Dios. No es nuevo esto, hermano David. Mira, la palabra de Dios ya nos advertía, ¿verdad?, que debíamos de tener cuidado de todo esto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras
Pero fíjese, hermano, lo importante que sigue diciendo este texto. Así es. Aún negarán al Señor que los rescató, ¿verdad? Así Quizá no ha llegado la salvación a ellos. Negar su nombre. Pero antes, ¿verdad? Negar al Señor, bueno, pues es parte en la cual el trasfondo de la enseñanza de los ruselistas, pues yo creo que por algo formaron su propio libro, ¿verdad? Porque no podría caber en mi persona el decir su propia Biblia, no, sino formaron su propio libro. Yo invito a nuestros amigos que son seguidores de este personaje ruselista, pues que puedan meterse o como decimos, aventarnos un clavado a la historia para poder descubrir aún muchas cosas más del cómo surgió ello, ya que está plagada de muchas mentiras. Pues es la responsabilidad del cuerpo gobernante, que son 12 hombres, 12 ancianos los que lo componen. Multimillonarios. Tengo una traducción del griego, palabra por palabra, de Tito 2, 13 y 14, cuando Pablo expresa su expectativa por el regreso de Cristo y demuestra que Jesucristo era Dios y también hombre. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es una traducción correcta, palabra por palabra, del griego. Cuando Felipe pidió: Señor, muéstranos al Padre, Jesús respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si Jesús no hubiera sido Dios, no se hubiera atrevido a hablar de esta manera. Ningún judío, por el más piadoso, se hubiera atrevido a decir algo como esto. Pero cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque Jesús era realmente Dios. A Cristo otra vez se le llama Dios en Juan 20, 28 y 29, cuando Tomás vio su cuerpo resucitado. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío ya es suficiente, pero aparte dice: y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, son textos que demuestran que el Señor Jesucristo es Dios verdadero, Dios todopoderoso. Vamos. Fundador de los Testigos de Jehová, Charles T.C. Russell, 1852-1916. Después fue Joseph Rutherford y comenzó en Pensilvania, Estados Unidos, en 1879. La sede se encuentra en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Su literatura son todas las publicaciones actuales de la sociedad Watchtower, incluyendo la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo solamente, el razonamiento a partir de las Escrituras, Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, las revistas La Atalaya y Despertad. Acerca de Dios, para ellos es Dios una persona, llamado Jehová. No creen en la Trinidad. Jesús fue el primer ser creado por Jehová. Sobre Jesús, no es Dios. Antes de que viviera en la tierra, era el arcángel Miguel. Jehová hizo el universo a través de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue un hombre que vivió una vida perfecta. Después de haber muerto en un poste, no en una cruz, fue resucitado como espíritu y su cuerpo fue destruido. Jesús no va a venir otra vez. Él ya regresó invisiblemente en 1914 en espíritu. Muy pronto, Él y sus ángeles van a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová. Acerca del Espíritu Santo, es impersonal, no es Dios, sino más bien la fuerza activa invisible de Jehová. Sobre la salvación, ser bautizado como testigo de Jehová, la mayoría de los seguidores tienen que ganar la vida eterna en la tierra, trabajando de casa en casa. La salvación en el cielo está limitada para los 144,000 ungidos. Este número ya ha sido alcanzado. Sobre la muerte, los 144,000 viven en el cielo como espíritus. El resto de los justos, la gran muchedumbre, vivirán en la tierra y tendrán que obedecer a Dios perfectamente por 1000 años o serán aniquilados. Sobre otras creencias, se reúnen los domingos en los salones del reino y no en iglesias.
A los miembros activos se les pide distribuir literatura de casa en casa. Una vez al año celebran la Cena del Señor. Solamente los ungidos pueden tomarla. No celebran días festivos ni cumpleaños. No votan en las elecciones. No saludan a la bandera. No prestan servicio militar. Tampoco aceptan transfusiones de sangre. Creen que la guerra del Armagedón ocurrirá pronto. Así es. La Biblia nos habla también de que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas, pero ellos dicen que Jesús en su estado en el tiempo pasado era el arcángel Miguel. Aquí hay una inconsistencia. Si ellos están seguros de que Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿por qué no le llaman Miguel en su traducción del Nuevo Mundo? Si ellos dicen, si ellos creen completamente, ¿verdad?, que Cristo es el arcángel Miguel, ¿por qué no en vez de llamarle Jesús, le llaman Miguel? ¿Verdad? Es claro. Ahora, no hay ninguna escritura que nos diga o que pueda darnos una idea de que Jesucristo era el arcángel Miguel. La Biblia dice, adórenle todos los ángeles de Dios, incluyendo Miguel mismo, ¿verdad?, le adoró al Señor Jesucristo. Él es el creador del arcángel Miguel. Él no es el arcángel Miguel, es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Y cuando en Judas está, el arcángel Miguel defiende el cuerpo de Moisés en Judas 9, me parece, bueno, pues diría Jesús, ¿no? Diría realmente Jesús, porque hay una clara definición. La Biblia es un libro congruente, es un libro escrito por personas con un coeficiente más elevado que el promedio. Pues bueno, no habría el por qué no decir Jesús, cuando Jesús como el arcángel Miguel, ¿no? Y en Hebreos 1:8, cuando el Padre ordena a los ángeles adorar al Hijo, pues estaría en otra incongruencia con su propia ley, porque les estaría invitando a un ángel a adorar a otro ángel. Entonces sería totalmente incongruente con el resto de la escritura. Hay otra inconsistencia, que Jesús fue clavado en una estaca y no en una cruz, lo que solo requería un clavo, ¿verdad? O sea, no necesitaba de 2 clavos, pero en su propia versión de ellos, su propia Biblia, por decirlo así, en Juan 20:25, ellos traducen clavos en vez de clavo. Entonces, ¿cómo entenderlo? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Si ellos dicen que fue en una estaca, en un árbol, o un poste, un madero. Un poste, un madero, uh-huh, pues nada más se necesitaba un clavo. Sin embargo, Juan 20:25 lo traducen que como clavos, se refiere a más de un clavo, ¿sí? Entonces son las incongruencias que hay en esta secta, ¿no? Ahora, hablando del Salmo 37:29, donde quieren demostrar que solo los justos heredarán la tierra, bueno, entonces los 144,000 no eran justos. No eran justos. Si los justos heredarán la tierra, haciendo diferencia de los 144,000, entonces, ¿qué fueron los 144,000? Bueno, ellos lo ponen como la Biblia dice, santos, ¿no? Pero pues también eran justos. Entonces también deberían de haberse quedado en la tierra. El cuerpo de Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo está unido. La Biblia nos ordena a no dividir el cuerpo de Cristo, a mantenerlo unido. Y no podemos concebir que una parte de los salvados esté en el cielo y otra parte, la gran multitud, vaya a estar en la tierra. El anhelo de un verdadero cristiano es estar con Cristo. Donde Cristo esté, allí nosotros queremos estar con Él. Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo, ya sea en el cielo, ya sea en la tierra, en cualquier lugar. Nosotros queremos estar con Cristo Jesús. Y de los 144,000, el otro asunto es que la Apocalipsis dice muy claramente, pues estos son vírgenes que no se contaminaron con mujeres. Y a los que Russell se refiere, bueno, pues son personas que él adoctrinó y que tuvieron
como hijos a la segunda, digamos, generación de ruselistas. O sea, había de todos, solteros y casados. Aunque ellos lo interpretan que dice que no contaminarse con otras religiones, no pero con otras Lo creencias. espiritualizan. Lo espiritualizan. Para hacer a un lado o defenderse de lo que realmente la Biblia dice, pues Sí. son vírgenes, no hay otro lenguaje en este sentido. Si eso fuera cierto, ese lenguaje se usaría repetidamente. Entonces es la única vez que se aplica o es una manera clara en el sentido en el que se da, y entonces no hay algo que nos indique que debemos de pensar otra cosa. Y algo que nos debe de pues mover a la reflexión, ¿verdad? Es si hay la oportunidad de ver en alguna revista, en algún documental, la tumba de Russell, uno va a encontrar una pirámide, porque Russell combinaba el estudio de la Biblia con las supuestas profecías de la Gran Pirámide. O sea, Russell era un masón, ¿sí? Y para él era muy importante la pirámide. Y en la pirámide se ve los símbolos masónicos. Los símbolos, está una corona y una cruz que está dentro de la corona. Y ese es un símbolo que se ve en los templos masones. ¿Por qué? Pues porque Russell era masón, igual que el juez Rutherford. Y de hecho fue sepultado con los honores y respecto, no incluso, o sea, lo irónico es que ni siquiera su propia religión que inventó, o sea, sino realmente fue sepultado con los honores de un masón, ¿sí? O sea, ni siquiera, bueno, pues ya que se inventó, o sea, había inventado una religión a la cual pues hoy muchos están fanatizados. Bueno, pues de mínimo yo creo que lo más congruente sería haber sido sepultado después de morir con los honores de la misma religión que él había inventado. Pero no, o sea, realmente Russell era un esoterista y que fue sepultado de acuerdo a los honores, protocolos y rituales pues de la masonería a la cual él pertenecía. La masonería es muy diversa, pero a la cual la rama a la que él pertenecía. También el fundador Joseph Smith de los mormones también era masón, ¿no? Entonces partimos de un auge de la masonería, pero de muchas personas que, bueno, les fascinaba el fin del mundo, el final del siglo XIX, estaban fascinados por la entrada del nuevo siglo. Esto ha sido recurrente y bueno, pues fue una euforia, ¿no?, que causó la proximidad del año 1900 y bueno, pues se dieron este tipo de movimientos, ¿no?, como el de Carlos Taze Russell. Tenemos unos minutos, ya solamente unos 8 o 7 minutos. Ellos también niegan la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Dicen que Jesucristo resucitó solamente en espíritu, y cuando uno les muestra los pasajes donde Cristo se muestra con un cuerpo, dicen que fue un cuerpo prestado. O sea, son respuestas que yo creo que la lógica rechaza, ¿no? Porque aquí hay que también aplicar, aparte de la Biblia, es bueno también aplicar la razón y la lógica. Y la lógica nos dice que no se puede mirar a un espíritu. Sin embargo, la Biblia dice que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Es incongruente, ¿no?, y falta de respeto pensar que Jesús pidió prestado o se le prestó un cuerpo para poder manifestarse y demostrar su resurrección. No, el Señor Jesús dijo: destruid este templo. La Biblia misma dice que se refería a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. El Señor Jesús resucitó con el cuerpo con el cual fue muerto en la cruz del Calvario y fue sepultado. Las marcas de los clavos, de la lanza que le traspasó el costado, eran evidentes, y Jesús retó a uno de sus discípulos, a Tomás, a tocarlo y a meter sus dedos en los agujeros que tenía el Señor en sus manos y también en su costado, y le dijo: no seas incrédulo, sino fiel. Entonces, pues es un llamado, ¿no?, a todo testigo de Jehová. Yo sé que son personas sinceras, son personas que quieren realmente agradar a Dios,
Bueno, pues les damos este mensaje, no sean incrédulos, sino fieles, crean realmente que Jesucristo resucitó, porque la Biblia lo enseña. ¿De dónde sacan? De que algunos gases disolvieron el cuerpo de Jesús. ¿Eso qué demuestra o qué quieren ganar con eso? La Biblia nos dice que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Así como Cristo resucitó, dice la Biblia, así también nosotros resucitaremos. No solamente nuestro espíritu, la Biblia dice que habremos de ser levantados de las tumbas, seremos resucitados como Cristo fue también resucitado. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y la Biblia es muy clara en esto. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que Jesús había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, le creyeron a Jesús porque lo vieron. Cristo profetizó que se levantaría de la tumba, que la muerte no lo detendría. Hubieran creído los discípulos si la profecía del Señor hubiese estado errada, si no hubiese resucitado, si su cuerpo no lo hubieran visto. La opción es clara, tenemos que creer en la poderosa enseñanza de la Biblia, que Cristo anunció que resucitaría su cuerpo y lo hizo. Así que Cristo resucitó y es la esperanza de que también nosotros habremos de resucitar. Bueno, pues estamos terminando ya casi. Nada más, ya antes de terminar el programa, le mandamos un saludo a Irma Calderón Parra por habernos llamado. Le manda saludos al pastor David Calderón, de parte de toda su familia. Gracias. De la presa. Y también nos llamó Eric Palacios, gracias por llamarnos, por escucharnos, y pide oración para que pueda él vender su camioneta, no sé en qué situación esté, pero bueno, vamos a llevar esta petición. Que nos diga su teléfono, ¿verdad? Sí, para sí. Poderlo pasar. Sí, pero vamos a hacer una oración. Dios les bendiga, esperamos que el próximo sábado estén también con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra es la verdad. Sí, amén. Tu palabra está sobre cualquier otro libro.